de ese grupo de WhatsApp para que ustedes a partir de ese enlace de invitación ingresen al grupo de WhatsApp. Así, cuando no estamos conectados al Classroom, puedan recibir cualquier mensaje que se pueda dar, ¿sí? Entonces, a veces tengo alguna reunión intempestiva, como el día de ayer, que teníamos reunión para ver esto de la famosa línea amarilla del tren metropolitano, y que nunca se llega a nada en esas reuniones porque hay intereses muy creados y cada vez ponen conflictos diferentes. Es una pelea entre el que nos gobierna, o sea, la gobernación, el Estado versus el municipio, que nunca se van a poner de acuerdo por lo que estamos viendo. Entonces, como instancias técnicas, nosotros representando a la sociedad de ingenieros, vamos a presentar un plan alternativo y se aceptan bien, y si no, vamos a tener que abandonar esas reuniones, que es un diálogo de sordos, como les digo. Debido a esto, se extendió la reunión en exceso y no he podido pasar clases. Por eso me disculpo con ustedes hoy. Y hoy día vamos a hacer básicamente el plan global. Como les digo, todavía se van a inscribir estudiantes el día viernes, por lo que tengo entendido. Entonces arrancaríamos el avance de materia real con el capítulo 1, que es el de introducción y esfuerzo simple, el día lunes. Hoy vamos a ver, pero vamos a fijar todos los temas que vamos a avanzar, hasta dónde van a ser los exámenes. No vamos a fijar fecha de examen, porque eso se fija en función del avance de materia, pero sí les voy a decir hasta qué capítulo vamos a considerar para el primer parcial y qué capítulos van a ir para el segundo parcial. Entonces, con ese preámbulo, vamos a empezar la explicación de lo que denominamos explicación del plan global, a grosso modo de lo que va a ser la materia de resistencia de materiales. Sabemos nosotros que como conocimientos previos a esta materia, ustedes tienen el tema de lo que es la estática. Con la estática ya tenemos las herramientas suficientes para poder ver todo lo que pasa con los sólidos rígidos y los sólidos deformables. Ustedes han visto en la materia de Física Básica 1 y además en materias exclusivas del análisis de la estática, los de civil en estructuras isostáticas y los de mecánica y electromecánica en la materia que se llama estática, justamente estos principios, estas ecuaciones del equilibrio, pero considerados en cuerpos rígidos. Nosotros en resistencia de materiales analizamos a partir de un cuerpo rígido qué sucede con los cuerpos que se deforman. Por eso es que lo que analizamos en resistencia de materiales es el interior de los cuerpos, a lo que vamos a denominar esfuerzo, y en otros casos deformación o rigidez. Bien, entonces, estamos en el semestre 2 2021, la materia se llama resistencia de materiales. En algunas carreras está con resistencia de materiales 1, en otras solamente es resistencia de materiales. Mi nombre es Julio Marcelo Torrejón Rocabado, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en control moderno de sistemas y el horario que nosotros tenemos fijado para este semestre es lunes de 8:15 a 9:45, el martes de 17:15 a 18:45, el miércoles de 8:15 a 9:45. Vamos a ver que los enlaces que les estoy dando de Meet no van a cambiar en todo el semestre. Esos enlaces se van a mantener durante todo el semestre para así evitarnos confusiones. Entonces, esos enlaces van a ser fijos y vamos a utilizar los mismos para todo el semestre. Vamos a ver también de que los exámenes sí sean presenciales, o sea, los que pasan clases desde otra ciudad o de provincias tienen que tomar sus recaudos para las fechas de examen. Los exámenes vamos a dar en la universidad, en nuestras aulas. Vamos a dividir el grupo dependiendo del número de estudiantes y vamos a dar en 2 o 3 aulas paralelamente. Entonces, los exámenes sí van a ser presenciales, no van a ser mediante métodos virtuales, ¿sí? Los exámenes van a ser presenciales. Y para eso, desde hoy les estoy diciendo, necesitamos que se vacunen. ¿No es cierto? La vacuna
Si bien no les va a cubrir totalmente, pero sí les va a proteger bastante. Entonces necesitamos que se vacunen. Muchachos, tienen que vacunar. No importa la vacuna. Yo tengo vacuna china y del análisis que me he hecho últimamente sigo teniendo anticuerpos con mucha más intensidad que mi hermano que se ha hecho vacunar con la vacuna rusa. Estamos comparando los anticuerpos. Entonces, por favor, los exámenes sí van a ser presenciales. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra materia? Vamos a ver que al terminar nuestro semestre, que es el 2-2021, los estudiantes de resistencia de materiales van a estar capacitados para lo siguiente. Primero, determinar los distintos tipos de tensiones internas producidos por la acción de un sistema de fuerzas en un elemento en equilibrio isostático, de sección constante y material homogéneo, así como las ecuaciones que las rigen y las condiciones de su aplicación bajo la teoría elástica. 2. Vamos a poder determinar los distintos tipos de deformación elástica producidos por la acción de fuerzas en un cuerpo, así como las ecuaciones que rigen y las condiciones de su aplicación. 3. Vamos a seleccionar el material más adecuado, capaz de resistir los esfuerzos y las deformaciones producidas por cargas o fuerzas denominadas fuerzas externas. 4. Vamos a aprender a seleccionar la configuración geométrica más apropiada para cada elemento, para los distintos tipos de esfuerzos internos producidos por estas cargas externas. 5. Vamos a aplicar criterios de dimensionamiento a la resistencia y rigidez a sólidos en equilibrio. O sea, estos son los objetivos que perseguimos con esta materia este semestre. Y para cumplir esos objetivos, tenemos la siguiente estructuración en unidades didácticas y su descripción. Es decir, nos dividimos la materia en diferentes capítulos que denominamos unidades. La unidad 1, esa es la unidad de introducción, donde vamos a hacer todo lo que es el análisis de las reacciones internas. Es decir, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos aprendido en estática y a partir de ello vamos a seccionar un cuerpo y vamos a analizar qué reacciones internas estamos generando con la acción de fuerzas externas sobre el cuerpo. En la introducción vamos a recordar, ustedes ya han definido esto, qué es una fuerza interna, qué es una fuerza externa. Justamente, como les he dicho, en resistencia de materiales, nos interesa a nosotros el análisis de lo que son las reacciones o fuerzas internas. La unidad 2, una vez que hemos hecho este análisis, habla de las tensiones simples. Vamos a hablar del análisis del esfuerzo. Este esfuerzo va a ser conocido también por nosotros como la resistencia de un material. Si yo con las fuerzas externas logro vencer el esfuerzo propio que tiene cada material, o sea, el esfuerzo interno, este cuerpo se va a fracturar. Por eso es que vamos a denominar también al esfuerzo como la resistencia de un material. Entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender es justamente a analizar esos esfuerzos, que van a tener en función de la dirección de la reacción diferentes nombres. Vamos a ver un esfuerzo normal que va a ser producido por una fuerza de reacción perpendicular al área del cuerpo que estamos analizando. Luego vamos a tener el esfuerzo cortante simple, que va a ser producido por una fuerza paralela al área que estamos analizando. Entonces, son los dos tipos de esfuerzos que vamos a aprender, aparte de un esfuerzo muy especial, que es un esfuerzo normal también, que se va a denominar esfuerzo de aplastamiento o contacto lateral. Una vez que veamos en forma individual e independiente estos esfuerzos, vamos a ver cómo es que van a variar estos esfuerzos con la orientación del elemento. Es decir, vamos a hacer el análisis mediante el círculo de Mohr de esta variación del esfuerzo. Porque, como estamos diciendo, esfuerzo normal debe ser estudiado por fuerzas perpendiculares al área.
El esfuerzo cortante debe ser estudiado por fuerzas paralelas al área. Pero cuando tenemos una fuerza que no es perpendicular y tampoco es paralela, es una fuerza inclinada, vamos a ver que el esfuerzo sí va a variar. Y eso estamos llamando variación del esfuerzo con orientación del elemento. Luego, vamos a pasar a la unidad 3. Vamos a ver que, como hemos dicho hace un momento, nosotros analizamos los cuerpos deformables, es decir, la resistencia de materiales al analizar las reacciones internas, pueden también analizar que los cuerpos sí se van a deformar, aunque sea una cantidad pequeña, pero estos cuerpos sí se van a deformar. Entonces, vamos a tener que analizar lo que es la deformación simple. ¿Cuál es la deformación simple? Existen deformaciones normalmente analizadas debido a fuerzas axiales. Es decir, están consideradas por fuerzas perpendiculares al área de sección transversal. Nosotros vamos a analizar el ensayo de tracción o tensión que se realiza en laboratorio para poder generar el diagrama esfuerzo versus deformación. Y a partir de ese diagrama vamos a poder nosotros calcular cuánto va a deformar un cuerpo. Vamos a aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke que se analiza en la zona que vamos a denominar zona elástica. Y la ley de Hooke no es nada más que la relación que existe entre el módulo de elasticidad y la capacidad de deformación de un cuerpo. Entonces, cuando vemos la ley de Hooke, también definimos lo que es un módulo de elasticidad. Una vez que hayamos visto esto en el diagrama esfuerzo-deformación, vamos a deducir la fórmula para calcular justamente esta deformación. Una fórmula que no solamente va a considerar la variación de longitud del elemento, sino va a estar compuesta de 4 variables. Esas 4 variables van a ser la fuerza, la longitud, el área y lo que estamos denominando módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es una característica que depende del material que compone a los elementos. O sea, el módulo de elasticidad es una característica propia que tiene cada material involucrado en los diferentes elementos que vamos a analizar. Elementos pueden ser elementos de máquinas, elementos estructurales, ¿sí? Entonces, habiendo analizado el diagrama esfuerzo-deformación y obtenido la ecuación de la deformación, vamos a ver qué es un coeficiente de seguridad, ¿sí? Y además también vamos a ver que no solamente el cuerpo se va a deformar respecto de un eje de referencia. Si analizamos en el espacio, vamos a ver que si crece respecto del eje X, para compensar el material que se está empleando en el crecimiento de ese cuerpo en el eje X, debe achicarse en los ejes Y y Z el elemento. Entonces ahí viene lo que vamos a denominar la relación del módulo de Poisson, el análisis de la deformación de un cuerpo en el espacio. Entonces, esa es la unidad 3. Luego vamos a pasar a analizar lo que es la torsión. La torsión es la deformación de elementos que son afectados por pares torsores o torsionantes, es decir, momentos que son accionados por fuerzas perpendiculares al eje longitudinal de un cuerpo. Entonces, ¿qué trata de hacer este momento torsor? Trata de enroscar al cuerpo alrededor de su eje longitudinal. Y esa acción de enroscar al cuerpo se denomina torsión. Entonces, vamos a ver las hipótesis fundamentales para poder deducir las fórmulas de la torsión. La torsión va a producir esfuerzos cortantes, no va a producir esfuerzos normales. Entonces, nosotros, a partir de la fórmula de la torsión, vamos a poder diseñar ejes de transmisión, vamos a poder dimensionar acoplamientos por medio de bridas y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer el análisis de la torsión, pero debido al alcance de nuestra materia, solamente nos vamos a introducir en el análisis de ejes de sección circular. Pueden ser ejes macizos como ejes huecos o anillos.
pero sí las secciones van a ser circulares. No vamos a considerar ejes que tengan otro tipo de sección. Bien, el primer examen parcial va a ser hasta este capítulo de la torsión, es decir, hasta la unidad 4. Acá nos falta ver, vamos a poner recipientes de paredes delgadas, van a entrar lo que es el módulo de Poisson, va a estar el círculo de Moore, pero como les digo, en nuestra estructuración en unidades didácticas, el primer parcial va a ser hasta el capítulo de la torsión, ¿sí? Que creo que en el texto base que vamos a considerar está como capítulo 5 o 6, no me acuerdo bien. Bien, pero hasta la unidad de la torsión. Luego, una vez que hemos visto la torsión, empezamos a analizar las vigas. ¿Qué son las vigas? Son elementos colocados horizontalmente, cuya deformación va a generar la flexión. Pero para poder analizar lo que es la flexión, nosotros debemos recordar lo que hemos aprendido en estática. ¿Qué hemos aprendido en estática? Hemos aprendido a generar diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Es decir, vamos a recordar cómo es que se distribuye la acción de las fuerzas externas dentro de un material como reacciones internas. Y esas reacciones internas van a estar diferenciadas como fuerza normal, fuerza cortante y momento flexionante. O sea, vamos a ver que esas reacciones internas no siempre van a ser constantes, más bien van a ser variables al interior de los cuerpos en función de las distancias y el tipo de fuerza que yo vaya a considerar sobre estos elementos. O sea, que en la unidad 5 si no he aprendido, voy a aprender a dibujar los diagramas representativos de las reacciones internas en los diferentes elementos. Una vez que he aprendido a dibujar estos diagramas, voy a pasar a la unidad 6. En la unidad 6 voy a definir lo que es la flexión. La flexión pura se debe a la deformación de las vigas. Puede ser una flexión vertical como puede ser una flexión horizontal. En ambos casos voy a generar esfuerzos normales, pero voy a ver la característica de la flexión es que el esfuerzo normal que se está produciendo o analizando debido a la deformación es pues un esfuerzo que va a generar un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Ahora, si analizamos los esfuerzos normales, vamos a tener esfuerzos de tracción y de compresión. Y justamente la característica del análisis de la flexión es que en la misma sección yo voy a tener este esfuerzo de tracción y este esfuerzo de compresión, existiendo un eje o una línea que voy a llamar eje neutro o línea neutra, donde el esfuerzo va a ser cero. Pero en la misma sección voy a tener en forma variable el esfuerzo de tracción y el esfuerzo de compresión. Esa es la característica de la flexión. Y en función del tipo de sección transversal que tenga, puede ser una sección rectangular, puede ser un perfil T, puede ser un perfil I o cualquier otro tipo de perfil, un perfil canal o perfil U, por ejemplo. Yo voy a tener que analizar la variación de los esfuerzos, tanto de tracción, de compresión y el cortante, para poder dimensionar mis vigas y además poder determinar el tipo de sección transversal que va a tener esta viga. O sea, este capítulo es bastante importante para el diseño de vigas. Por eso es que concluimos el capítulo con el diseño por flexión y por cortante, ya que vamos a analizar la variación de esfuerzos normales, la variación de esfuerzos cortantes. En función de la sección vamos a ver cómo varían estos y vamos a considerar. Además vamos a aprender a seleccionar de tablas los diferentes perfiles que vamos a denominar perfiles económicos. Una vez que hemos hecho el análisis completo de lo que es el dimensionamiento y diseño de vigas, pasamos a analizar la deformación de las vigas. Esta deformación de las vigas, en su análisis, considera varios métodos, pero nosotros, por factor tiempo, en la materia nos vamos a abocar solamente a uno de los métodos,
que se va a denominar el método de la doble integración o doble integral. Este método es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, al aplicar en la solución esta ecuación diferencial, vamos a poder ver este método de la doble integración. Y una vez que hemos hecho el análisis de la rigidez o deformación de las vigas, vamos a dimensionar las vigas. Además de considerar la deformación, vamos a considerar los esfuerzos, o sea, vamos a considerar más parámetros en el diseño y dimensionamiento de una viga. Una vez que pasamos la deformación de las vigas, vemos el último capítulo. El último capítulo que va a ser considerado como el capítulo de los esfuerzos combinados. Acá vamos a superponer los efectos que hemos analizado independientemente e individualmente en cada uno de los capítulos precedentes. O sea, estamos viendo hasta el capítulo 7 los análisis de esfuerzos, normal, cortante, aplastamiento y el análisis de la deformación de las vigas. Entonces vamos a combinar todos estos esfuerzos y para ello vamos a poder ver lo que es el análisis de la flexo-traxo-torsión, ¿sí? Y vamos a aprender a dimensionar vigas de sección circular y también vigas de sección rectangular. Vamos a ver que existe diferencia en ese tratamiento. Las vigas de sección circular consideran el análisis de la torsión. Las vigas de sección rectangular no consideran el análisis de la torsión. Y eso genera un análisis enfocado de forma diferente al de una viga de sección circular. Entonces, vamos a aprender a dimensionar vigas con los esfuerzos combinados. Y ese es todo el avance de materia que vamos a tener en este semestre. Está dividido en 8 unidades. En el libro o texto base, esto está dividido en 10 capítulos, como les he dicho. ¿Por qué? Porque considera como capítulo individual e independiente el círculo de Mohr y también otro capítulo independiente, lo que es el recipiente de pared delgada. Por tanto, las 8 unidades que tenemos presentadas acá en el texto van a estar presentadas en 10 unidades. Pero sí vamos a ver todo el texto. Bien, eso es el avance de materia que vamos a seguir en nuestro semestre. ¿Qué bibliografía vamos a considerar para el análisis de la materia? Bueno, el libro base que tomamos es el de resistencia de materiales de Timoshenko, el tomo 1. ¿Sí? Ese es un libro base para nuestra materia. Pero vamos a hacer el seguimiento en base al texto de adscripción de la materia de resistencia de materiales 1, que el autor, o sea, como docente titular, es el ingeniero Guido Gómez Ugarte, y está desarrollado por Mario Vargas Ledesma. Además, también hay otro, ahora ingeniero, que en su época era estudiante, que ha colaborado en esto del libro de resistencia de materiales, que voy a nombrarlo cuando estemos empezando a aplicar el libro mismo. Luego tenemos resistencia de materiales de Timoshenko y Young, resistencia de materiales de Ferdinand Singer. Este libro es bastante antiguo, este Singer, pero es el que mejor enfoca la teoría de la materia. Es bastante interesante. Existe en internet, pueden bajar ustedes el libro de Singer. Existe y como les digo, es un libro muy entendible en la parte teórica, puesto que los otros usan una matemática muy difícil en algunos capítulos. En cambio, Singer simplifica bastante el manejo matemático y hace entender de otra manera lo que queremos entender en la materia de resistencia de materiales. Y también existe el libro de resistencia de materiales de James Corbon. Eso es en cuanto a bibliografía. Yo aconsejo el texto de descripción que les puedo ir mandando capítulo por capítulo y también como complemento el libro de Timoshenko. Las tareas van a salir de los problemas propuestos que tenemos en el texto de adscripción, ¿sí? Entonces, es por eso que les digo que les voy a ir mandando de a poco ese texto, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en la materia. Esa es la bibliografía, entonces. Ahora, ¿cómo es que vamos a evaluar la materia? De acuerdo con nuestro reglamento de evaluación en la facultad y en la universidad en sí, porque este reglamento está inscrito en el estatuto de nuestra universidad, nosotros vamos a considerar 2 exámenes parciales.
Si el promedio es mayor o igual a 51 puntos de estos dos exámenes parciales, el estudiante aprueba la materia. Si no ha alcanzado ese promedio de 51 puntos entre el primer y segundo parcial, debe dar un examen final. En el examen final también puede sacar la nota de 100 y para aprobar necesita una nota mínima de 51. Normalmente nuestros exámenes finales consideran 2 problemas o 4 problemas. Y el que resuelve 2 problemas bien, aprueba la materia. Si no logra esto, porque en los exámenes finales y segundas instancias no hay medios problemas, todo es todo o nada, entonces, si no alcanza la nota de 51, tiene derecho a dar un examen de segunda instancia. Pero para el examen de segunda instancia, el reglamento nos dice que la nota de aprobación solamente será de 51 puntos, pero para poder dar ese examen, o sea, para habilitarse al examen de segunda instancia, el estudiante debe tener un promedio entre el primer y segundo parcial igual o superior a 26 puntos. O sea, el promedio entre el primer y segundo parcial debe ser mayor o igual a 26 puntos. Si no tiene ese promedio, no puede dar la segunda instancia. Lógicamente, ahora el sistema de notas que nos dan ya nos restringe eso. Nosotros vamos cargando las notas parciales y si hay un estudiante que, por ejemplo, no ha dado un primer parcial y solo ha dado el segundo y no ha alcanzado 26 puntos de promedio, entonces no puede dar la segunda instancia. Estaría bloqueado. El sistema ya le bloquea directamente. ¿Sí? Bien. Ese es el sistema de evaluación. Estamos transcribiendo tal cual está en nuestro estatuto de la universidad, o sea que no hay dónde quejarse. Eso está escrito. ¿Cuáles son las disposiciones generales de la materia? Nosotros en la materia, antes de pasar a esto, en el semestre yo les voy a ir dando tareas, básicamente, y esas tareas van a tener influencia en la evaluación. Es decir, las tareas en cada parcial van a valer 10 puntos, ¿sí? Pero es la sumatoria de tareas que voy a dar desde el día de hoy hasta el día o la fecha donde se tome el primer examen parcial. Entonces, esas tareas vamos a ir sumando. Si por ejemplo, he dado 6 tareas entre hoy y el día y el primer examen parcial, si alguno solamente ha hecho 1 o 2 tareas, eso no tiene ya redundancia, o sea, no entra dentro de los 10 puntos. Tienen que haber hecho todas las tareas para considerar los 10 puntos en lo que se refiere a práctica. Si no han hecho todas las tareas, no se va a considerar su nota para prácticas, ¿sí? Eso vamos a remarcar. Solamente se considerarán de los estudiantes que hacen todas las tareas, ¿sí? Y lógicamente se va a dar un día y una hora fija para que ustedes presenten la tarea. Y es bueno presentar porque es una forma de practicar de cómo se ingresan las tareas acá en Classroom, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que como disposición general, lógicamente el estudiante está en la obligación de asistir a las clases de teoría. Sabemos, pero que hay algunos que tienen algún conflicto y no asisten. Ya les he aclarado que yo no grabo las clases, entonces no va a haber reproducción de la misma. Ahora deben entregar todas las prácticas propuestas o tareas propuestas a lo largo del semestre. Como les he dicho, estas tareas van a tener el valor de 10 puntos en cada examen parcial. Ahora, si alguno de ustedes por algún motivo no ha podido dar un examen parcial, debe justificar esa ausencia, pero no ante mí. Tiene que mandar una carta al director de carrera o al director académico para que él, a su vez, una vez analizada la situación, me envíe una carta y yo pueda tomarle el examen en otra fecha. ¿Sí? Ese es un trámite. El reglamento del estatuto dice que un estudiante puede suspender su examen en caso de fallecimiento de un familiar, pero en primer grado. Es decir, si ha fallecido su papá, su mamá, su hermano o su hijo, no su tío o su sobrino. Inclusive el abuelito no está considerado, ya es de segundo grado. Entonces solamente en casos de parientes en primer grado se disculpa la presencia o la ausencia en un examen parcial. Lógicamente casos de enfermedad,
accidentes, pero todo eso debidamente documentado por un médico del seguro universitario. El otro seguro no sirve, ¿sí? Bien, esto se hace mediante una carta con toda la documentación al director de carrera o al director académico de la facultad, y ellos harán una carta instruyéndome a mí para que pueda tomarles el examen. No puedo yo postergar ningún examen. Ahora, como hemos dicho, la materia va con 100 prácticas. Normalmente se da las prácticas para que entreguen todos los días lunes. O sea, yo voy a dar envío la práctica los días jueves para que puedan resolver los días viernes, sábado y domingo para que presenten el día lunes. Entonces, siempre después de las clases o a más tardar el día jueves, porque a veces no nos da el tiempo, ya que como dicto otras materias, pero el jueves en la tarde estoy libre. Ese día yo subo todo lo que hemos avanzado en la semana, siendo tanto teoría como problemas, a Classroom. Todo lo que voy a proyectar en la clase va a estar también reflejado en Classroom. Entonces, ustedes pueden entrar ahí y consultar o bajar, si gustan, ese texto, ¿sí? Entonces, siempre el material debe estar disponible, tanto los problemas que se resuelven en clases como la teoría que vaya a avanzar. Entonces, es eso lo que tenemos como reglamentación para nuestra materia este semestre. No sé si tienen alguna consulta. Estoy atento a lo que puedan preguntar. Díganme. Sí, dime. Sí, sí, no, no hay problema. Por mí no hay problema. O sea, las clases puedes grabarlas. No me hago problema. O sea, yo no grabo, como les digo, porque tengo, a ver, casi 18 clases a la semana. Si grabaría esas 18 clases, realmente la memoria de mi máquina se va al diablo. Sí, no es una máquina muy modernita que digamos, así voy a comprar una más actual. Entonces, si tú puedes grabarlas, sí, puedes pasarles el enlace después al grupo de WhatsApp a tus compañeros. ¿Sí? Entonces, yo voy a crear el grupo de WhatsApp y voy a publicar el domingo en la tarde en el grupo de Classroom el enlace, ¿sí? Para que ustedes entren al grupo de WhatsApp. Y después ese grupo de WhatsApp solamente va a ser, como es exclusivo de la materia, va a ser dedicado solamente a resistencia de materiales. O sea, en ese grupo no vamos a... Bueno, alguna vez pueden poner alguna cosa graciosa, ¿no? Pero evitaremos poner cosas políticas especialmente. A veces hay algunos avisos políticos, tanto política nacional como universitaria, cuando hay una campaña para decano, director académico, centros de estudiantes y demás. Eso no, por favor, no haremos campaña. Ahora, si tenemos un curso interesante de que pueda favorecer tanto a estudiantes de civil como de mecánica, electromecánica, un tallercito, un curso de capacitación, eso sí está permitido poner en nuestro grupo de WhatsApp porque es de interés general. Pero cosas políticas y demás, no, por favor. O sea, o que causen, digamos que a uno sí, inclusive evitaremos comentar hasta del fútbol. ¿No es cierto? Porque no todos son hinchas del mismo equipo. Entonces, en vez de hablar de la materia, vamos a distraer el grupo en otras cosas. Por eso, mientras más cosas pongamos de la materia, consultas de las clases que no han entendido, aclaraciones de mi parte respecto a la materia, con gusto. Eso sí, para eso va a servir el grupo de WhatsApp. O si alguna vez yo voy a estar de viaje o voy a estar en alguna reunión y no voy a poder pasar clases, voy a publicar siempre para que no estén conectándose a Classroom perdiendo sus megas. Voy a mandar en WhatsApp la información para que ustedes estén prevenidos de lo que pueda pasar en la materia, ¿sí? Eso sí, en WhatsApp voy a colgar, por ejemplo, las tablas cuando tengamos que seleccionar perfiles. Voy a colgar alguna parte de los textos de la materia, las noticias importantes. Para eso va a servir nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? No sé si están de acuerdo con eso. Y si alguno de ustedes quiere grabarla, puede grabar la clase. No me hago problema yo, ¿sí?
No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta respecto a la materia. Bien, habiendo entonces dado un pantallazo completo de lo que va a ser nuestra materia este semestre, entonces, muchachos, hoy día vamos a quedar aquí. Como les dije, hay compañeros de ustedes que se están inscribiendo todavía. Entonces, por favor, vamos a arrancar la materia como tal. Vamos a arrancar el día lunes ya con nuestro primer capítulo de introducción a la materia. ¿Sí? Por favor, entonces, hoy día quedamos aquí. Hemos dado un pantallazo, hemos dado las reglas que vamos a seguir en la materia. El lunes arrancamos, cosa de que pasemos clases la siguiente semana y tengamos tarea ya para el siguiente lunes, algunos problemitas para ir empezando ya resolviendo y ganándonos puntitos, ¿sí? Bien, si no hay más consultas, entonces, muchachos, gracias por su presencia y nos vemos a partir del día lunes para ya un avance real de materia. Gracias, hasta luego. Sí, dime. Sí. Chao, que les vaya bien. Sí, perdón, Rodrigo, no te he escuchado. Si tienes tu consulta. Hola, ¿alguien tenía una consulta? Dime. Voy a consultar. Era Herminio el que era nuestro auxiliar, ¿sí? Pero creo que Herminio ya ha acabado y está trabajando. Entonces, si vamos a tener auxiliar, vamos a tomarle un examen previo al auxiliar para ver cómo está preparada. Había unos 4 de sus compañeros que estaban interesados en la auxiliatura. Entonces, yo voy a mandar un mensajito a ver si están interesados todavía para ver. Caso contrario, vamos a tratar de salvar en nuestras 3 clases de la semana o voy a buscar yo un otro auxiliar que nos ayude en la solución de problemas, ¿sí? Vamos a tratar, pero ese auxiliar tendría una clase fuera de las 3 que tenemos a la semana, otro día donde no perjudica a nadie, ¿sí? Sí. Bien, eso vamos a aclarar hasta la siguiente semana. Yo creo voy a ver este fin de semana, me de poner en campaña para ver auxiliar, ¿sí? Bien, gracias muchachos, nos vemos. Hasta luego, que les vaya muy bien.